¿Qué tal amigos? Los saluda Ángel González Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este seminario sobre el plan millonario. Bueno, antes que nada quiero presentarme y comentarles quién soy yo y por qué les puedo hablar de este tema. Soy ingeniero en computación, tengo una certificación en el lenguaje de programación Java y en el lenguaje ABAP de la plataforma SAP. Tengo certificaciones como arquitecto de software y administración de proyectos. Tengo varios diplomados, incluyendo uno en administración y otro en finanzas. Soy consultor de negocios, finanzas, bienes raíces y desarrollo de sistemas empresariales. Todo esto por más de 15 años. He hecho algunos emprendimientos, ya sea como empresas de diseño web, páginas web, y lo que es la parte de vending, lo que son las maquinitas expendedoras, ya sea de refrescos, de café, etcétera. He escrito varios libros como el de Planifica tus finanzas, Invierte en la bolsa de valores, Despierta ya, Libertad financiera con bienes raíces, El plan millonario y La factura electrónica. Y actualmente soy inversionista en bienes raíces, fondos de inversión, bolsa de valores y negocios por internet. La agenda que veremos de este seminario es la siguiente. Primeramente estaremos viendo una introducción, después explicaremos por qué un plan millonario, la parte de Planifica tus finanzas, la introducción a lo que es el plan millonario, iniciando la carrera hacia el plan millonario, la etapa de aprendizaje y negocios pequeños, los negocios medianos, los negocios mayores, los negocios millonarios y cómo ser exitoso en un mercado muy competido. Pues iniciemos con esta introducción y aquí les voy a poner unos retos para los próximos años. Por ejemplo, ¿cuántos billones de dólares necesitaremos para financiar la jubilación de las personas que se estarán jubilando en los próximos años? ¿Cuántos billones para renovar nuestra infraestructura del transporte o para hacer frente al pico del petróleo? ¿De dónde saldrán las decenas de millones para compensar los déficits de los programas de pensiones y ayuda social? A continuación voy a detallar más este tema. ¿De qué manera podríamos cumplir nuestras promesas de jubilación y ayuda social? ¿De dónde saldrá el dinero para reparar el desastre provocado por el estallido de la burbuja crediticia que nos tiene actualmente tanto en una crisis económica mundial como una depresión en muchos países? ¿Hasta qué punto subirán los precios de los alimentos y los minerales en el futuro, ahora que el petróleo ha llegado al pico y el aumento poblacional exige cada vez más de unos recursos cada vez menos abundantes? En este punto quiero puntualizar lo que es el pico del petróleo, que básicamente es que a nivel histórico hemos llegado a una etapa donde ya no hay más reservas de petróleo, es decir, ya todos los yacimientos de petróleo que estaban más a nivel de superficie han sido encontrados y actualmente pues no se han podido encontrar nuevos yacimientos. Los que se están explorando ya son en lugares muy remotos, inclusive en la Antártida o en profundidades muy grandes, que es poco rentable ir a explorar esos yacimientos. Sale más caro lo que es la exploración y la producción o extracción de petróleo que lo que tendríamos como rendimiento de ello. Entonces, por eso es muy importante conocer lo que es esta situación del pico del petróleo. Bueno, pues continuemos con esta introducción. Vamos a poner el ejemplo de México y aquí a continuación les voy a poner unas láminas de un estudio que hizo la CONSAR, que básicamente es la comisión que se encarga de regular la parte del ahorro para el retiro en México. Según esta comisión, la tasa de reemplazo en México se ubica por debajo del 50% y es difícil imaginar lo que sería vivir con la mitad de los ingresos y con el peso de una vida laboral encima. Sí, aquí tenemos en la gráfica varios sistemas de retiro de algunas instituciones, como el ISSSTE, que es la Seguridad Social para los trabajadores del Estado, lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, algunos sistemas de pensiones en algunos estados y en universidades. Si se dan cuenta aquí, cada vez va subiendo más la parte hacia el año 2015-2020 y hasta cerca del año 2030. Cada vez será más costoso
financiar lo que serían las pensiones. Entonces, como dice aquí, las reformas a los sistemas de pensiones estatales, municipales y de universidades constituye un gran desafío que implicará cambios muy profundos en los próximos años. Por eso es urgente que se haga una reforma a estos sistemas de pensiones. Y seguramente esto es un ejemplo que seguramente pasa en muchos otros países a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Bueno, continuando con esta información, les comento que según datos de la CONSAR, una persona que obtiene su jubilación generalmente busca algún nuevo empleo. Aquí vemos las cifras: el 48.1% de las personas busca, después de jubilarse, sigue buscando trabajo, y eso pues está muy mal, ¿no? Imagínense que yo tengo 65 años y mi pensión no me va a alcanzar para sobrevivir, entonces voy a seguir buscando un empleo. Sí, y lo más crítico es en la parte de los hombres, el 68.8%. Y por ejemplo, alrededor del 33% de las mujeres que finalizaron un trabajo se dedicaron a realizar actividades domésticas. Continuamos con esta parte. Ahora veamos a qué edad tiene previsto jubilarse o dejar de trabajar en una encuesta que realizaron. Y pues el 4.7% de la población analizada considera dejar de trabajar después de los 65 años y el 20% piensa no dejar de trabajar. Eso se me hace muy grave, ¿no? Mientras que el 37.8% no sabe cuándo dejará de trabajar. Entre los trabajadores que indicaron la edad en que piensan jubilarse, el 87.9% quisiera hacerlo antes de los 65 años. ¿Sí? Entonces, estas cifras también son un poco alarmantes, ¿no? Que la gente no sepa ni cuándo piensa jubilarse. Pasemos a la siguiente gráfica. Una persona piensa que solventará sus gastos de jubilación con su pensión y sus ahorros principalmente. Eso es lo que piensan las personas. Pero el 19.2% no sabe. Sí, por ejemplo, aquí el 35% se ve que con su pensión y el 25.7% con sus ahorros. Y como mencionábamos, el 19.2% no sabe. Entonces, si se dan cuenta, pues también existe muy poca información acerca de lo que es la parte de jubilación. Ahora veamos que casi la mitad de las personas ahorran en el sistema bancario y solo 1.2% en bienes raíces. Sí, solamente 1.2% en bienes raíces invierten, ¿sí? Lo cual es bajísimo. Sí, aquí podemos ver también una gráfica por niveles de edad. Y podemos ver que la población que más ahorra es aquella que tiene entre 27 y 36 años. Y casi la mitad de los trabajadores ahorran en el sistema bancario. Mientras que 28.9% sigue ahorrando en casa, es decir, en cochinitos o abajo del colchón, ¿no? Lo cual también me parece una cifra bastante alarmante. Bueno, continuemos. Ahora se le preguntó que si parte de este ahorro está pensado para su retiro, y la población, como se ve aquí, empieza a ahorrar para su retiro muy tarde. En particular, los más interesados en hacerlo son las personas de más de 45 años. ¿Sí? Entonces, sí es bastante grave. Por ejemplo, tenemos por aquí de menos de 27 años un 34.6% y de 27 a 36 un 46.0%. Ahora, aquí podemos ver en esta gráfica el comportamiento hacia el ahorro y el crédito hipotecario. El 84.2% de los trabajadores no considera tener los ingresos suficientes para ahorrar. Y el 86.7% de los trabajadores no han utilizado algún crédito de vivienda. Por lo tanto, seguramente han de estar rentando algún departamento o han de estar viviendo en alguna casa de algún padre o de algún familiar. Bueno, con todas estas cifras que hemos podido ver, pues sí resultan ser bastante alarmantes, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Si planeamos retirarnos a la edad de 65 años con un ingreso promedio de 20,000 pesos,
que vendrían siendo, pues qué sé yo, algo así como 1500, $1700. Y tenemos la expectativa de vivir 20 años más, es decir, después de que nos retiramos. Y si tomáramos, no sé, los 65 años cuando nos retiramos y vivimos 20 años, serían 85 años. Esto quiere decir que necesitamos tener ahorrado 4.8 millones de pesos a valor de hoy. Sí, pero esto obviamente no está integrada la parte de la inflación, que al menos en México, que tiene unas finanzas al día de hoy, en el año 2013, unas finanzas bastante sanas. Los últimos años hemos tenido una inflación cercana entre el 3 y el 4%. Entonces, por ejemplo, si lo proyectáramos esto a 20 años, pues serían muchísimo más, no los 4.8 millones. Entonces, supongamos que tenemos 35 años. Esto quiere decir que tenemos 30 años, para alcanzar esta meta. Sin embargo, por efecto de la inflación, lo que acabo de comentar, necesitaremos ahorrar al menos 8.8 millones de pesos. Según la calculadora de Sura. Sura es una empresa que se dedica precisamente a brindar planes para nuestro retiro, donde tenemos que estar cada mes o cada determinado tiempo estar ahí invirtiendo en una especie de seguro, lo cual nos va a garantizar que tengamos un retiro más digno. Entonces, aquí, como dice, si queremos ganar más, pues estas cifras incrementarán significativamente. Ante estas cuentas, solo nos queda entender que ser millonario no puede ser por designio divino, ni mucho menos por un azar al destino. Sí, o sea, no es un lujo, digamos, ser millonario, es una obligación que debemos tener para con nuestra familia y sobre todo para nosotros mismos. Ahora veamos lo que se define como libertad financiera, que es vivir sin preocuparse de deudas y que el dinero sobreabunde, donde siempre tengas fuente de ingresos sin sacrificar el valioso tiempo que merece tu familia. Sí, como veíamos anteriormente en las encuestas, pues la mayoría de las personas que ya estaban jubiladas pues querían seguir trabajando porque su ingreso que les daban de pensiones pues no les alcanzaba en lo más mínimo para una vida, pues si lo queremos ver, lo más mínima razonable para tener bienestar. Entonces, como dice aquí, el valioso tiempo que merece tu familia, esposa e hijos es vivir sin la limitante de tener que sufrir por no tener dinero. Aquí tenemos que hay una diferencia entre riqueza y libertad financiera. El que tiene $1 millón puede ser rico, pero no necesariamente es financieramente libre. Voy a poner un ejemplo en este caso. Tenemos a multimillonarios como Bill Gates, como Carlos Slim. Todos, por ejemplo, Carlos Slim ya es un señor grande. Él es multimillonario, pero aún así sigue trabajando, ¿sí? Él no tiene, se podría decir que no tiene libertad financiera porque todos los días tiene que ir a laborar. Y así puedo poner el ejemplo de otros banqueros, de otros ejecutivos de finanzas, que a lo mejor tienen un sueldo muy bueno, pero desgraciadamente pues todos los días se tienen que levantar y ir a trabajar, no tienen ingresos residuales o pasivos que les permita estar en su casa, o estar de vacaciones o disfrutar el tiempo con su familia. Entonces aquí mencionamos que se llega a la libertad financiera cuando el ingreso pasivo, es decir, ingresos residuales que pueden ser, por ejemplo, como en mi caso que yo rento departamentos, esos son ingresos pasivos, no requiero estar 8 horas en un lugar para que tenga ese ingreso, básicamente con una supervisión que puedo hacer 2 veces al mes, con eso tengo para tener mis ingresos. Y entonces los ingresos pasivos que recibes son mayores a tus gastos y con esto ya lograste la libertad financiera. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que yo requiero de 20,000 pesos al mes para llevar una vida, pues no de súper rico, pero sí una vida holgada, donde pueda darme algunos pequeños lujos como ir al cine, comer en algunos restaurantes, brindarle educación a mi hija. Entonces
yo lo que puedo hacer es haber adquirido 4 departamentos que me den al mes 5,000 pesos, 5,000 pesos en rentas, y con eso ya logré mi libertad financiera, que de hecho es un poco lo que me ha sucedido a mí. Tengo ingresos residuales, los cuales son mayores a mis gastos. Y un ingreso activo es aquel por el que usted tiene que trabajar, y si no trabaja no lo gana. Si ese, por ejemplo, todos los doctores, los empleados, si no trabajan, pues no tienen ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un doctor, si se enferma, pues ese día no va a poder trabajar y no va a poder dar consultas, y por lo tanto no va a tener ingresos activos.